Sabemos que el diablo no se molesta cuando no hay unción, pero sabemos que cuando la unción está, el infierno se revuelve. Y en esta hora ordenamos toda fuerza de tinieblas. Tienen que retrocederse, tienen que quedar quietos en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Señor, gracias por la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Como decimos siempre, va de nuevo después de esta comunicación que se interrumpió, que internet se cortó, ¿no es cierto? Y estábamos hablando acerca del segundo capítulo del libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Gloria, gloria al Señor. Decíamos que el hombre en un principio estuvo conectado con Dios. Todo lo que de Dios se puede conocer, Dios lo manifestó, ¿no es cierto? En primer lugar, a través de las cosas creadas, lo manifestó a través de los profetas, dando mensajes, dando palabras, a través de los siglos, pero también se manifestó en la persona de su Hijo amado, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El hombre se aparta de Dios por la desobediencia y el hombre cambia el enfoque. Y mis hermanos, en esta noche hay una palabra de advertencia de parte de Dios. Dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos no tienen que estar puestos en ninguna otra cosa, en ninguna persona, llámese como se llame. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesucristo porque Él es el autor y el consumador de la fe. El hombre quitó los ojos de Dios y ustedes saben que cuando el hombre quita los ojos de Dios y lo empieza a poner en sí mismo, allí ocurre un gran problema. ¿Saben por qué, mis hermanos? El hombre fue creado como un ser adorador. Dios espera la adoración de aquel ser que Él creó. El hombre fue creado para ser un adorador. Ahora, cuando el hombre quita los ojos de Dios, quita la devoción que solo a Dios le corresponde y pone sus ojos en sí mismo o en otras cosas, allí viene el hombre a caer en la idolatría. Y en esta noche, mis hermanos, siento del Espíritu de Dios de compartirles rapidito en primera de Juan, aquel apóstol que tuvo tanta comunión, una comunión íntima con el Señor. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, allí al final del capítulo 5, en el versículo 18. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Acuérdese una cosa, aquel que fue engendrado por Dios es Jesucristo. Dice que nos guarda. En esta noche, escuche mi hermano esta palabra. Tú estás siendo guardado por aquel que fue engendrado por Dios. El Hijo de Dios te guarda. Y dice la palabra de Dios, y el maligno no le toca. Gloria a Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En esta noche, ponga su mano en su pecho y repita conmigo. Estamos en el verdadero. No estamos en cualquier lugar. Estamos en Cristo, el verdadero. Y como dice la palabra de Dios, el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero ahora viene una palabra de advertencia, mi hermano. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ese amén quiere decir así sea, así será hecho. Guardaos, hijitos, guardaos de los ídolos. Fíjense, está hablando del Dios verdadero, está hablando de su Hijo Jesucristo que nos guarda y el maligno no nos toca, un poder superior, ¿no es cierto? No hay otro poder mayor que nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, me dice el apóstol Juan, hijitos, guardaos de los ídolos.
Y saben una cosa, mientras volvemos allí al capítulo 2 de Romanos, vamos a ir un poquito comentando acerca qué es un ídolo. Un ídolo puede ser una deidad que el hombre ha declarado, ha estipulado, ¿no es cierto? Pero un ídolo es una deidad que tiene una autoridad regional. Acuérdense los dioses de la antigüedad. Baal, cada pueblo tenía sus dioses, ¿no es cierto? Así como también en nuestra bendita América Latina, cada pueblo, cada ciudad tiene su santo patrono. Así en la antigüedad estaban los distintos dioses que los protegían, que los cuidaban, le daban buenas cosechas, le daban abundancia, le daban fertilidad, ¿no es cierto? Ahora fíjense, ¿por qué el hombre puede dejar al Dios verdadero y empezar a caer en algo tan triste, tan aberrante como es la idolatría? Y veíamos al comienzo de que cuando el hombre saca sus ojos, su mirada de Dios, su enfoque de Dios, el hombre se empieza a mirar a sí mismo. ¿Ustedes se acuerdan de Satanás? ¿Cuándo Lucifer se convirtió en Satanás? Él estaba allí rindiendo la adoración a Dios, se puede decir dirigiendo la adoración a Dios, pero un día él se contempló a sí mismo y se vio hermoso, se vio lleno de luz. Y allí dice, aquella adoración que tenía que ser para Dios, la empezó a anhelar, a desear para sí mismo. Repito, cuando nosotros sacamos nuestra mirada, la verdadera adoración de nuestro Dios, y la empezamos a poner en otras cosas. El ser humano es un ser adorador por naturaleza. O adoramos a Dios o vamos a adorar las criaturas o a la creación misma. La idolatría, un ídolo, es la cosificación de Dios. Cuando Dios verdadero toma la forma de una cosa. Puede ser un sistema de bienestar social, puede ser una nación, puede ser una bandera, un Dios. Por eso, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. En esta noche tenemos el mapamundi atrás para aquellos que nos pueden estar viendo y vemos, ¿no es cierto?, este mundo maravilloso que nuestro Dios creó, y vemos Estados Unidos. Fíjense en el tamaño de Estados Unidos insertado en el mundo, ¿no es cierto? Y tenemos que saber una cosa, nuestro Dios está por encima de todas las naciones. Nuestro Dios está por encima de toda potestad, de toda autoridad, de todo gobierno humano. Otra característica de un ídolo es que hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. ¿Ustedes se acuerdan de Elías? Cuando aquellos profetas de Baal se cortaban el cuerpo, se sajaban, dice, y clamaban al Dios. Y dice Elías, miren, quizás lo tienen que ir a despertar, quizás está durmiendo, está de paseo, está de viaje, ¿no es cierto? Un ídolo es alguien que hay que ayudarlo. Alguien que no confiamos que lo puede hacer todo. No es omnipotente como nuestro Dios. Pero cuidado, mis hermanos. Nosotros podemos rebajar a nuestro Dios omnipotente a la altura de un ídolo. ¿Y saben cuándo? Cuando nosotros no podemos depositar toda nuestra confianza en ese Dios verdadero. Cuando estamos necesitando de otras cosas, de otras ayudas, porque Dios no lo va a poder hacer solo. Si usted estudia la Biblia, mi hermano, y usted va a ver las grandes liberaciones que Dios hizo con el pueblo de Israel, no en vano Dios escogió una nación tan pequeña. Ojo, tenemos que hacer una aclaración. Israel no es la nación preferida, es la nación escogida. Uno, cuando dice nuestro hijo preferido o nuestro amigo preferido, es porque tiene ciertas características que nos agradan. Pero Dios escogió a Israel cuando no había ningún atractivo en él. La elección es por causa de Dios, no por causa de la nación de Israel. Y eligió a una nación pequeñita, una nación insignificante. Y mis hermanos, hoy por hoy, si hacemos una encuesta rapidito, ¿no es cierto?, sobre las religiones del mundo, si se puede llamar al cristianismo una religión,
vamos a tener unos datos interesantes. A los que les gustan anotar, anote, tome papel y lápiz y anote. Decimos, en el mundo, que estamos viendo aquí en el mapa mundi, ¿no es cierto? Hay más o menos 7.500 millones de habitantes en este momento, de los cuales tenemos más o menos 2.400 millones, o sea, un 32% que son cristianos. Acuérdense, 32% de la población mundial puede ser considerada cristiano. Ahora, la mala noticia es que en esos 2.400 millones están incluidos los testigos de Jehová, están incluidos los mormones, están incluidos los católicos. ¿Por qué? Porque ellos consideran, esto fue una encuesta, una estadística que elaboró un instituto llamado Pew, P-E-W, Pew Research, una entidad seria, ¿no es cierto? Y entonces ellos consideran que cualquier iglesia, cualquier grupo que tiene un contacto, una referencia con Jesucristo, ese grupo es cristiano. Por ejemplo, los mormones son considerados cristianos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el nombre de la iglesia de los mormones es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fíjense. Entonces, ahora viene la otra cosa. ¿Cuántos evangélicos, y acá estamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántos evangélicos hay dentro de esos 2.400 millones de personas que se dicen cristianas? Y hay, mis hermanos, 650 millones. O sea, que la cuarta parte de aquellos que se dicen cristianos son cristianos evangélicos, o sea, cristianos nacidos de nuevo, cristianos cuyo fundamento, cuya fe está puesta en las Sagradas Escrituras. ¿No es cierto? Ahí vamos tomando un real enfoque de dónde estamos, dónde está el mundo. Y después usted tiene la segunda religión más grande del mundo, es la religión islámica, los musulmanes, que son 1.700 millones de practicantes. Porque lamentablemente de esos 2.400 millones de cristianos están incluidos aquella gente que va una o dos veces al año a la iglesia. ¿No es cierto? Es triste. Pero los musulmanes son practicantes y hay 1.700 millones. O sea que un 23% de la población mundial es musulmana. Y es la religión que más rápido está creciendo. Y después tenemos otra religión, el hinduismo, que son aproximadamente 1.100 millones de personas que practican la religión hindú, ¿no es cierto? Es un 15% de la población mundial. Y después tenemos el budismo, aproximadamente son 520 millones, un 7%. Pero lo triste de todo esto, después sigue dando la estadística, lo triste de esto, que un 20% de la población del mundo, un 20%, saque la cuenta que si somos 7.500, el 10% son 750 millones y el 20% son 1.500 millones de personas que no tienen ninguna afinidad religiosa, ninguna afiliación religiosa. Miren si el mundo necesita ser evangelizado. Miren si el mundo necesita la manifestación del poder de Dios. Tremendo, mis hermanos, tremendo. Por minuto mueren 66 personas que van directamente a la perdición, a la condenación eterna, porque están sin Cristo y sin Dios. Tamaña tarea la de la iglesia. Mis hermanos, yo creo que es tiempo de despertar, de dejar de estar atemorizados por una epidemia, dejar hasta estar encerrados tratando de cuidarnos nosotros cuando hay un mundo que se está perdiendo. Mis hermanos, es tiempo de reflexionar, es noche para pensarlo muy bien. Y decía, volviendo al capítulo 2 de Romanos, decíamos que el mundo puede ser dividido entre aquellos que no tienen a Dios y aquellos que tienen algún tipo de religión, ¿no es cierto?
Y vimos cuál era la característica de la gente que no tiene a Dios. Si usted después en su casa vuelva a leer el capítulo 1 de Romanos y va a ver que se parece mucho a la situación de las personas en la actualidad. El egoísmo, la codicia, la falta de perdón, somos implacables, rencorosos. Es tremendo. Estamos yo y yo. Es tremendo. Nadie piensa en el prójimo, nadie piensa en el otro, sino yo primero. ¿Y qué es lo que puedo sacar de esto? ¿No es cierto? Entonces, viene la pregunta que hace Pablo, dice, por lo cual, capítulo 2, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. O sea, ¿quién es aquel que juzga? Es aquel que piensa que está bien, ¿no es cierto? Porque si nosotros andamos juzgando a otros, es señal de que estamos bien. Ahora, el tema es contra qué, cuál es la medida que usamos para medirnos y para decir que estamos bien. Entonces, mis hermanos, la medida es la palabra de Dios, pero también la medida es Jesucristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Debemos crecer en la fe. Él es nuestra medida, no mi hermano, no los hombres. Jesucristo es la medida con la que Dios me va a medir. Gloria al nombre del Señor. Y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Por eso, mis hermanos, todo juicio lo tenemos que dejar en manos de Dios. ¿Saben por qué? Ya lo vimos la clase pasada. Es porque nosotros no conocemos el corazón de las personas. Nosotros no podemos ver las intenciones con las que hacen las cosas. Porque hay gente que dice, fulano de tal hizo una gran obra. Pero no sabemos cuáles fueron las motivaciones para hacer esa obra. Cuál fue la motivación de tal persona, tal o más cual, para hacer lo que hizo, ¿no es cierto? Solo Dios conoce. Entonces dejemos todo juicio en la mano de Dios. Dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ya lo habíamos visto, esto no hace falta que nos detengamos, pero sí vamos a ir leyendo la palabra. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. El juicio de Dios va a comenzar por los creyentes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos tienen conocimiento, Dios se ha revelado, se ha manifestado a nosotros. Al que más se le dio, más se le va a demandar, mis hermanos. Entonces dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Mis hermanos, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene favoritos, ni siquiera tiene presidentes favoritos. Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Eso me llena de aliento, mis hermanos, porque todos nosotros podemos calificar para que Dios nos use, para que Dios pueda glorificarse a través de nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora siempre está la pregunta, ¿no es cierto? Yo, desde que uno era chico, decían, ¿qué va a pasar con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? ¿No es cierto? Ahora, note una cosa, por ejemplo, en la selva esa impenetrable donde quizás no haya llegado un ser de la civilización con la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con esa gente? Ahora, mis hermanos, sinceramente, yo no puedo decir va a pasar esto o pasará aquello. Solo Dios sabe lo que Él va a hacer en aquel día. Pero sí hay algo sugestivo que dice en la palabra de Dios. Porque todos los que sin ley, o sea, sin el conocimiento, sin las escrituras, ¿no es cierto?, han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿A quién se juzga? ¿A uno que pereció o a uno que está vivo? No se puede ir al cementerio, buscar a una persona, un difunto, y traerlo a la corte para juzgarlo, ¿no es cierto? Ya murió, pereció, sin ley pereció, ¿no es cierto? Pero los vivos van a ser juzgados. Es notorio esto, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley a lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Yo me acuerdo mi padrastro, ¿no es cierto? Un hombre que él no era creyente, pero un hombre que en su ignorancia, él me enseñó una cosa. Yo veo como soy muy agradecido que han pasado por mi vida, que de una manera u otra han dejado marcas de Dios en mí. Y mi padrastro me enseñó cualquier cosa, decir, hagámoslo en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Él no había leído la Biblia, de hecho no sabía leer ni escribir, pero él decía, hagamos todo en el nombre del Señor. Y eso a mí me impactó. Acuérdense, yo lo conocí a mi padrastro cuando yo tenía 8 años, pero yo me vine a convertir al Señor a la edad de 23 años. Pasaron 15 años, ¿no es cierto? Pero siempre estaba esa práctica, si Dios quiere, si Dios lo permite, siempre me decía, ¿no es cierto? Entonces dice, ese hombre tenía un destello, vamos a decir así, de la ley de Dios, de la manifestación de Dios en su corazón, ¿no es cierto? Aunque nunca había leído una Biblia. Y dice la palabra, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero acá, de acuerdo a esto que hemos leído, tenemos que hacer una conclusión o llegar a una conclusión. En el capítulo 1 me habla de aquellos hombres que están sin Dios, el hombre natural. Pero acá en el capítulo 2 me está hablando de aquellos que son moralistas o tienen cierta moral, tienen cierta religión, cierto grado de rectitud. Y ¿saben qué? Pablo dice que él estaba presuroso para predicar el evangelio también a los de Roma. ¿Por qué? Porque en las buenas obras, aun lo que dicte tu conciencia, no te va a salvar. Lo que salva, quien salva es Jesucristo. Y la salvación, mis hermanos, no es un conjunto de verdades, una declaración de fe, un levantar la mano, el firmar una carta de membresía de una iglesia. Salvación es haber recibido la vida de Cristo en nosotros, es tener la vida de Cristo en nosotros. Por años, cuando yo estaba estudiando en el seminario, siempre salía aquella famosa pregunta, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y si usted es de la iglesia reformada, ¿no es cierto?, como bautista y todo eso, dice, no, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque los reformados miran la salvación desde el punto de vista de Dios. Pero si usted es un pentecostal que viene de la línea de Arminio, y va a decir, sí, la salvación se puede perder, ¿no es cierto?
porque está enfocada desde la responsabilidad humana, mientras que los reformados hablan de la soberanía divina. Y présteme atención una cosa, mi hermano. Dije la palabra soberanía. Algo que tenemos que aprender en este tiempo, mis hermanos. La soberanía de Dios. Dios va a hacer lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Por eso un día levantó a un rey pagano llamado Ciro y le llegó a decir mi siervo. No es porque sí había que endiosar a Ciro, sino porque teníamos que ver, Dios es soberano y usa a quien Él quiere. Gloria a Dios, no es por la brillantez del hombre, sino porque Dios quiere hacerlo así. ¿No es cierto? Pero no lo hace porque necesita la ayuda. Decir, tengo que hacer esta obra. Y a ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué personaje de la historia me puede ayudar? Y ahí se puso a pensar y dijo, ya sé, Ciro me va a dar una mano. No, Señor, no, Señor. Cuando estudiamos la historia, hoy están surgiendo un montón de palabritas raras que están hablando ahora. Y mis hermanos, hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a la Escritura. A la Escritura, no a profecías dadas por hombres, porque ahora están dando vuelta a algunas profecías sacadas de los pelos, agarradas de los pelos y tratando de acomodar la Biblia para darle validez a esas profecías. No, mi hermano, no caigamos en ese error. Yo como temeroso de Dios tengo que dar esta voz de advertencia. No es así. Dios es soberano para hacer su obra, a pesar de lo que somos nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y entonces decíamos que el ser humano religioso, moral, tampoco puede ser justificado. Y ahora viene una reflexión, mis hermanos. Dice Miqueas, el profeta Miqueas dice, ¿con qué me presentaré delante de mi Dios? Oh hombre, esto es lo que Dios pide de ti. Hacer justicia y misericordia. En esta noche, mis hermanos, tenemos que aprender lo que es la justicia. Ya habíamos dicho, justicia es uno de los atributos de Dios. La buena noticia de la justicia de Dios, que es uno de los atributos comunicables. Dios lo quiere comunicar al hombre a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Justicia también es tratar a los demás como Dios los trata. No como me parece, como Dios trata. Eso es hacer justicia. Es tratar a los demás como Dios los trata. Amén. Dios no es injusto. Dios no hace acepción de persona. Hacer justicia es no hacer acepción de persona. Reitero, hacer justicia es tratar a los demás, tratar a nuestros semejantes como Dios nos trata. Gloria al nombre del Señor. Y ahora viene el judío. Le toca acá a los judíos. Ya vimos, el hombre está condenado. ¿Por qué está condenado el hombre? Porque está muerto en delitos y en pecados, ¿no es cierto? Ahora, el hombre, lo veíamos en la clase anterior, no es pecador porque peca, sino peca porque es pecador. El hombre fue constituido, es pecador por constitución. Cuando Adán pecó, él transmitió esa naturaleza a todos los descendientes que vinieron después de él. Y nosotros vinimos de Adán, si creemos la Biblia, ¿no es cierto? Y hemos heredado esa naturaleza caída, pecaminosa. Estamos en una naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cómo puede hacer el hombre para salir de esa vida de pecado? Y la única manera de salir es a través de la muerte. Gloria a Dios. Y por eso Cristo vino y murió en la cruz. Allí nos sustituyó a nosotros. Nosotros teníamos que ir a la cruz. Pero vino Cristo y tomó tu lugar, tomó mi lugar. Esa es la muerte sustitutoria de Cristo. Pero hay otra sustitución que Dios tiene que hacer en nosotros. Y es que Él tiene que sustituir ahora nuestra vida por la vida de Cristo. No ya yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne,
o sea, en esta naturaleza humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ni siquiera en mi fe, sino en la fe del Hijo de Dios. Y en esta noche hay buenas noticias, mis hermanos. El Hijo de Dios opera, la fe del Hijo de Dios opera a través mío. Ustedes se acuerdan cuando el Señor va y se acerca a aquel hombre enfermo y le dice el Señor: hijo, ten ánimo, ten ánimo. Lindas palabras, mis hermanos. Un hombre que estaba enfermo, un hombre que estaba desanimado, ahí el Señor le habla y le dice: ten ánimo. Ahora no le dijo ten ánimo para que el hombre aquel se esforzara y decir sobre que estaba destruido, estaba enfermo. Encima ahora le venían a decir ten ánimo. Como si a alguien le declaran que tiene cáncer y encima viene un amigo y le dice: mirá, tenés que tener pensamientos positivos, tenés que tener esto, tenés que... Oh, mis hermanos, no se puede. Pero qué lindo que cuando el Señor te dice ten ánimo, en esa palabra es la que activa tu fe, esa es la palabra la que infunde vida, la misma vida de Dios en tu corazón. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra ahora tocante a los judíos, el pueblo escogido de Dios. Recuerden, no el pueblo preferido, sino el pueblo escogido. Y haciendo un paréntesis, los judíos son más o menos 15 millones en el mundo. O sea que son el 0.2%. Prácticamente una insignificancia. Pero qué lindo que, fíjense, la promesa de Dios que hizo a Abraham, ¿no es cierto? Dice que tu descendencia se haría como la arena del mar, como las estrellas que están en los cielos. Y gloria a Dios porque a través de Jesucristo la descendencia de Abraham se sigue multiplicando, mis hermanos. Pero ojo, todavía tiene que multiplicarse aún más, aún más. El Señor está esperando porque aún más tienen que entrar en el redil. Gloria al nombre de Dios. Y esta noche te invito, mi hermano, si no lo has hecho antes, que no seamos de aquellos que no comparten la fe. Tenemos que empezar a compartir la fe. Mis hermanos, es indispensable. Hoy es día de buenas noticias. Hoy la televisión está llena de malas noticias. Hoy los medios están llenos de malas noticias. Pero tú y yo somos portadores de buenas nuevas. No esperemos que el mundo, acuérdense que el mundo está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. No puede pedirle peras al olmo. Dejémonos de perder el tiempo luchando contra carne y sangre. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Y una cosa antes que se me olvide. Si usted toma las Sagradas Escrituras y usted se pone a estudiar concienzudamente, va a ver que toda liberación, toda gran liberación que Dios hizo por su pueblo Israel, nunca el pueblo de Israel participó en esa obra. Estad quietos, le dijo, y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros. El gran problema, mis hermanos, es que estamos demasiado inquietos. Estamos demasiado desasosegados, ansiosos. Estamos demasiado preocupados. Uy, que viene esto, que viene aquello. Y amenazas por acá, amenazas por allá. El Señor te dice en esta noche, no temas lo que ellos llaman conspiración. Porque mi Dios deshace toda conspiración. Gloria al nombre del Señor. Y como yo decía en la reflexión del 4 de julio, mis hermanos, dice que cuando los caminos de un hombre, cuando las obras de un hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y acuérdense que las naciones son hombres. Estados Unidos es una nación de más o menos 340 millones de habitantes. 340 millones de hombres y de mujeres. Pero eso es Estados Unidos. Y una nación nunca va a ser más grande que los ciudadanos que la habitan. Nunca va a ser más recta que la rectitud que tengan los ciudadanos. Mis hermanos, es tiempo de que empecemos a cambiar Estados Unidos y cambiar el mundo, pero cambiando al hombre. En esta noche, y otra cosa por las cuales aquellos que nos están viendo en Facebook, traje este mapamundi que ustedes pueden ver. Yo me voy a correr un poquito.
Y ustedes pueden ver este mapamundi y venía una historia, una anécdota que me quedó muy grabada de que un gran artista argentino, Juan Carlos Altavista, que hacía un programa llamado Minguito Tinguitela, para aquellos que son viejos como yo, se van a acordar allá en Argentina, ¿no es cierto? Y Minguito Tinguitela una vez le preguntaron qué podía hacer para que el mundo pudiera estar mejor. Miren por favor el planiferio. Esto es lo que yo le quiero decir, no que vean mi cara, sino el planiferio. ¿No es cierto? Entonces, dice que este hombre quería dormir una buena siesta, pero tenía dos chiquitos que no lo dejaban dormir, se peleaban y hacían ruido. Entonces él les dijo, miren, vamos a hacer una cosa. Les trajo un rompecabezas, ¿no es cierto? Y tenía la figura, era un mapamundi. Entonces, o un atlas, como decíamos antes, ¿no es cierto? Entonces le trae el rompecabezas y le dicen, chicos, si ustedes terminan de armar el mundo yo después los llevo a tomar un helado. Entonces, dice, está bien, papi, está bien, acuerdo hecho. El hombre se fue a dormir la siesta pensando, bueno, tengo por lo menos de unas 3 horas de poder dormir la siesta. Para su sorpresa, no pasaron ni 10 minutos cuando los chicos vinieron y le dijeron, papá, ya lo tenemos, ya lo hemos logrado. Entonces cuando viene el papá y ve que el mapamundi estaba armado, y estaba bien armado, no lo podía creer. Aquellos chicos de 5 y 6 años, ¿cómo habían hecho para armar tremenda obra? Y entonces le dice, bueno, está bien, le voy a dar el helado, pero dígame la verdad, ¿cómo hicieron para armar esto? Dice, papá, primero empezamos y vimos que era muy difícil, pero después vimos que detrás del mapamundi había la figura de un hombre. Entonces dice uno de los chiquitos, papá, entonces nos enfocamos, en vez de tratar de armar el mundo, nos enfocamos en armar al hombre. Tremenda reflexión. Esto me sirvió a través de los años, ¿no es cierto? Y entonces, mis hermanos, el mundo está como está porque el hombre está mal. No es por problemas de gobiernos, porque acuérdense que los gobiernos son de acuerdo a los pueblos. A veces esperamos que los gobiernos nos vengan a traer la liberación, que nos vengan a traer la solución a nuestros males. No, Señor, solo Dios puede cambiar el corazón del hombre, ¿no es cierto? Y ahí están los judíos y entonces le empieza a decir la palabra de Dios. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Estamos leyendo capítulo 2, el verso 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos. Más o menos como a veces nosotros pensamos que porque conocemos la Biblia ya le podemos hablar a todos, ¿no es cierto? Y dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Acuérdense en que hurtar no es lo mismo que robar. Usted para robar tiene que ejercer cierto grado de violencia, mientras que para hurtar usted tiene que aprovecharse del descuido. Cuando el dueño no está o dejó las cosas descuidadas, ¿no es cierto? Por eso dice que la palabra de Dios, que el ladrón no viene sino para hurtar. El diablo no te puede hacer nada a menos que vos te estés distraído, al menos que no estés haciendo la voluntad de Dios. Y ahora que toqué el tema del diablo, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo viene a hurtar de nuestras vidas?
no te viene a hurtar el auto. El diablo no necesita un auto. Nosotros a veces pensamos que la vida consiste en que qué marca de auto tengo, qué casa tengo. Y nada, me gusta Pablo, que vivió en una casa alquilada y le predicaba el evangelio libremente a todos. El problema es que a veces podemos vivir en una casa de millones de dólares y estar encerrado, que no nos conectamos con nadie, mientras que Dios quiere. Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esta noche es mi oración. Hermano, Dios oró para que no fueras quitado del mundo, para que no te metieras en una cuarentena. Dios, Jesucristo, oró para que seas guardado del mal. Gloria al nombre del Señor. ¿Y saben por qué Jesús oró para que no seamos quitados del mundo? Por una sencilla razón, mis hermanos. Porque en el mundo hay muchas personas que tienen que ser salvas todavía. Si nosotros nos aislamos, si nosotros nos encerramos dentro de un bote llamado iglesia y no salimos a predicar el evangelio, si no compartimos las buenas noticias, el mundo no puede ser salvo. Por eso el Señor oró, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gloria a Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando al finalizar ya su ministerio, cuando resucita, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, hablarán nuevas lenguas. Y dice la palabra, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño alguno. Mis hermanos, hoy por hoy cuando usted habla con la gente o escucha los reportajes de aquellos que han sido contagiados por el coronavirus, y aquí hay una palabra de advertencia, mis hermanos, tengamos cuidado, no caigamos en controversia de que se anuncian nada más los que se contagian y los que se enferman, pero no cuentan lo que sanan. Hay una palabra, hay que tener mucho cuidado con esta epidemia, con este virus. ¿Saben por qué? Porque es muy selectivo. El problema no está en el virus, sino en cómo va a reaccionar nuestro organismo ante el virus. Ha muerto gente que estaba en el gimnasio que se los veía fuerte. Mis hermanos, no se juega con esto. No es para andar hablando livianamente. Tome precauciones. Acuérdese, lávese las manos, evite contacto directo, sea prudente, ¿no es cierto? Se lo digo yo, que yo soy un loco que no va al médico. Pero tenga cuidado, mis hermanos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la palabra de Dios dice, y si bebiere cosa mortífera, no es que ya, bueno, tomo este veneno y el Señor me... No. Vos no sabés, decía, cuando se hace reportaje de gente que se contagió, dice, ¿y usted sabe o sospecha dónde se pudo haber contagiado? La gente dice, no sé. Pero usted se cuidaba, sí, me cuidaba y así todo. Dejando de lado a aquellos que salieron a protestar y todo lo demás, pero hay gente, no todo el mundo salió a protestar de lo que se ha contagiado. Una cosa tenemos que recordar, mis hermanos, el Señor dijo que no nos hará daño. Gloria al nombre del Señor. Y es más, dice, y tomarán serpientes en sus manos. Serpiente me habla de la figura de Satanás. Mis hermanos, nadie toma una serpiente en la mano, ¿no es cierto? Hay que estar loco para tomar una serpiente en la mano. Pero ese es el grado de protección que el Señor nos ha dado. ¿No es cierto? Y si no, fíjense en la vida de Pablo. ¿Se acuerda estando en la isla de Malta? Él fue a recoger leña y una serpiente se le enroscó, se le prendió de la mano. Y dice que Pablo, cuando ya los otros dicen, este es alguien que está escapando de la justicia. Pablo, sin embargo, no empezó a gritar, ¿qué hubiera hecho usted? Yo pregunto entonces, ¿qué hubiera hecho usted si viera que una víbora va a tomar leña confiadamente y se le viene una víbora y se le enrosca en la mano? Una serpiente. ¿Cuál sería la reacción? Es para pensar, ¿no es cierto? O para salir corriendo. Pablo dice que mientras los otros estaban pensando esto, dice Pablo, se sacudió la serpiente en el fuego y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y la gente lo siguió observando para ver en qué momento se iba a empezar a hinchar y caer muerto. Pero al ver que no pasaba nada, lo empezaron a reconocer.
Hay una cosa, mis hermanos, gloria a Dios, acá hay palabra de Dios. Acá, si alguien se estaba durmiendo, acá hay palabra de Dios. Mis hermanos, Dios permitió que esa serpiente se enroscara allí en el brazo de Pablo. Del mismo modo que nosotros en este tiempo estamos atravesando por esta pandemia. No te pongas a gritar, no te pongas a tener miedo. No hagas locura, pero tampoco te pongas a tener miedo. Uy, ¿qué va a pasar? Que esto, que el otro. Dios está permitiendo esta situación porque detrás de todo gran problema, Dios te va a dar un gran testimonio. Y el testimonio va a ser que vamos a conocer al Dios que nos guardó de una gran epidemia, una gran pandemia, mis hermanos. Porque cosas que ojo no vio ni oído yo son las que ha subido, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Mis hermanos, esta noche tenés que estar seguros de amar a Dios. No amar a Dios por las cosas. Si estás seguro, yo no puedo contestar esa pregunta. Nadie puede contestar esa pregunta por ti o por vos. Solo vos podés contestar esa pregunta. ¿Amás realmente a Dios? Ahora, no se puede decir que amas a Dios y no amas su palabra. ¿Amás realmente a Dios? Si vos realmente amás a Dios, esperá ver grandes cosas de parte de Dios. Porque dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo les puedo asegurar, mis hermanos, cada día Dios me maravilla. No me sorprende porque yo ya sé que estoy caminando con un Dios grande, pero me maravilla ver cómo Dios arregla soluciones que parecen que no tienen remedio. Cómo Dios me da ideas para trabajar en un warehouse que parece una cuevita para meter camiones y camiones de mercadería. Algún día voy a sacar un video para que ustedes vean cómo este viejito de 66 años corriendo de un lado para otro, trabajando solo. Pero eso viene de Dios, mi hermano. Tenemos que empezar a creerle a Dios. Tenemos que amar a Dios, mis hermanos. Y esto te lo digo de corazón. Dejate de pavada. Dejate de andar amándote a vos mismo. Dejate de andar cuidándote a vos mismo. Y empezá a amar a Dios. Y Dios, a quien vos amás, te va a cuidar a vos. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra, ¿no es cierto? Que dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, en el versículo 19. Instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Hermano, ¿estás seguro de que eres honesto con los bienes que se te confían? ¿Estás seguro? ¿Podés decir que sos honesto? Eso lo dejó entre tú y Dios. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Ojo que Jesús dijo que si uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿no es cierto? ¿Adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Sacrilegio es tomar las cosas santas para fines no puros. Y hoy por hoy se están usando las iglesias para fines no puros, mis hermanos. Tengo que decirlo. Las iglesias son para la gloria de Dios, no para otra cosa. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito de Dios, causa de vosotros. Y acá me incluyo, mis hermanos. El nombre de Dios va a ser puesto en alto. El nombre de Dios va a ser reconocido cuando el pueblo de Dios empiece a vivir como tiene que vivir. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la incircuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es,
exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace externamente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ven, mis hermanos, aún el judaísmo no puede salvar a nadie. El hombre está en pecado, está perdido, necesita un salvador, necesita el evangelio. Después vimos que los moralistas, aquellos que tienen un cierto tipo de religión, que es más o menos el 75% de la población del mundo, dicen que tienen algún tipo de religión, y siempre la religión va a tratar acerca de la moral, ¿no es cierto?, de la buena conducta. Es muy raro una religión que se vaya a extremos de impureza, ¿no es cierto? Pero no sirve, la religión no te salva. Y después tenemos el caso más extremo, el pueblo elegido por Dios. Tampoco la circuncisión los puede salvar, tampoco la ley los puede salvar. Si me acompañan el viernes que viene, vamos a ver por qué Dios dio la ley al pueblo de Israel. Mis hermanos, les agradezco de corazón que me hayan acompañado en esta noche y quiero tener una palabra de oración antes de despedirnos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en esta hora reconocemos que hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En esta noche reconocemos a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta noche confesamos con nuestros corazones y con nuestras bocas: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén. Dios les bendiga.